Hola a todos y bienvenidos al mundo del conocimiento tecnológico. Hoy vamos a explorar 5 impresionantes complementos de inteligencia artificial para Excel que pueden revolucionar tu forma de trabajar. Empecemos con GPT for Excel. Así que vamos a entrar a Excel, damos clic en complementos y el complemento más popular es GPT for Excel, le damos en agregar y listo. Una vez que se ha agregado vamos a poder realizar distintas tareas como traducir, extraer entidades, crear resúmenes de nuestros datos. Vamos a poder seleccionar distintos modelos de inteligencia artificial desde GPT 3.5 hasta GPT 4 Turbo de manera gratuita, y si damos clic en GPT funciones encontraremos una lista de funciones que podemos utilizar dentro de Excel y todos con ejemplos de fórmulas. Por ejemplo, tenemos la de GPT traducir. Aquí observamos el ejemplo de la fórmula, seleccionamos por ejemplo la celda D4, le damos en insertar y si observamos aquí tenemos la fórmula, el texto en inglés y el idioma a traducir, el español. Este texto nosotros lo podemos modificar e inmediatamente se irá modificando dentro de nuestra celda. Ahora veamos otra función distinta, por ejemplo GPT Table, que es la creación de una tabla de las 10 frutas más consumidas. Le damos en insertar y aquí tenemos la tabla de las 10 frutas más consumidas y todos sus datos nutricionistas. Ahora veamos el segundo complemento de inteligencia artificial IA Excel Bot. Un complemento que lleva tus hojas de cálculo al siguiente nivel con sus potentes capacidades de inteligencia artificial. Te permite automatizar tareas complejas como análisis de datos, generación de gráficos y predicciones. Y aquí lo tenemos. IABot es capaz de explicar cualquier fórmula de Excel, incluso generarla. Vamos a escribir la siguiente petición: fórmula que sume 5 celdas y al resultado le descuente el 25%. Le damos en generar, aquí tendríamos la fórmula, vamos a copiarla, la colocamos en esta celda. Si observamos sumará desde la celda A1 hasta la A5, así que vamos a ingresar los datos. Y aquí lo tenemos, el valor es de 600 y se le ha aplicado un descuento del 25% de la suma total de todos estos valores. La suma total debería ser de 800, aquí tendríamos el resultado y con el 25% de descuento quedará en 600. Ahora vamos a poner a prueba la creación de código para Visual Basic. Vamos a pedirle una macro para interactuar con PowerPoint desde Excel. Aquí tendríamos el código, copiamos este código, presionamos la tecla Alt más F11 y luego aquí nos vamos a dirigir a nuestro proyecto, damos doble clic, pegamos el código. Luego ya podemos cerrar esta ventana, vamos a ejecutar el macro y aquí lo tenemos. Ahora hablaremos de Chip6 IA, un complemento diseñado para simplificar y optimizar tus hojas de cálculo. Este es uno de los complementos de inteligencia artificial más completos de Excel debido a la cantidad de funciones que nos ofrece, desde convertir cualquier mensaje de texto en una fórmula, explicar fórmulas complejas o simples con facilidad, generar scripts fácilmente para optimizar el flujo de trabajo y hasta utilizar fórmulas SSI para resumir, categorizar, clasificar, limpiar, etc. Así que le vamos a pedir una fórmula que combine el texto de la celda A1 y B1. Aquí tendríamos la fórmula. Ahora vamos a seleccionar la celda C1, le damos en insertar. Hemos insertado aquí la fórmula en la celda C1, escribimos un texto aquí, observamos que ya aparece el texto en la celda C, escribimos solo 12 y se han combinado los textos y se han mostrado en una sola celda. Ahora vamos a pedirle que explique una fórmula. Aquí tenemos la fórmula y si observamos nos empieza a explicar la fórmula, simplemente que la explica en inglés. Además que también podemos crear script directamente desde aquí. Aquí tendríamos el código, lo podemos editar, guardar o ejecutar. Finalmente recordar que podemos utilizar la fórmula SAI con distintas funciones, ya sea de lista, formato, extraer. Por ejemplo, vamos a insertar esta que dice traducir, le damos en insertar. Si observamos, ha traducido gracias en japonés. Vamos a cambiar el idioma, vamos a colocar español. Y aquí lo tenemos. Veamos otro de los complementos. Esta vez vamos a ver Autopilot. Puede generar texto, fórmulas, responder preguntas y realizar tareas complejas basadas en lenguaje natural.
Aquí tenemos el complemento. Como observamos, se utiliza GPT 3.5 Turbo en modo exclusivo. Para poder utilizar GPT-4 debemos actualizar, es decir, adquirir una licencia. Podemos utilizarlos para variadas tareas, como por ejemplo podemos hacer preguntas. Nos brinda la respuesta rápidamente con la explicación de la fórmula, al igual que también nos permite pedir fórmula que extraiga el valor más alto de una celda. Y aquí tendríamos la fórmula para extraer el valor más alto. Se utiliza la función maths. Luego vemos entonces cómo aplicar esta fórmula. Y acá tendríamos un ejemplo que simplemente deberíamos copiar. Por ejemplo, lo pegamos en esta celda de aquí. Vamos a escribir distintos valores numéricos desde la celda A1 hasta la celda A10. Y como observamos, extrae el valor más alto, que es actualmente el de la celda 5, A5. Aquí lo tenemos, 89. Y aparece en esta parte de acá. Finalmente exploremos PowerGPT, un complemento que incorpora el poder de GPT-3 directamente en Excel. PowerGPT lo vamos a poder utilizar de manera gratuita hasta 10 veces y tendremos 3 funciones distintas. Preguntar a un experto en Excel, aquí escribimos la pregunta. Luego tenemos para generar ya sea fórmulas de Excel o generar códigos o script para Visual Basic, SQL o Python. Y finalmente tenemos una tercera función que nos dice explicación de la fórmula. Simplemente debemos seleccionar la fórmula y luego dar clic en explicar fórmula. Ahora vamos a colocar dos ejemplos muy fáciles. El primero es que genere una fórmula que haga una suma de dos celdas y si el total supera los 1000 balboas, que le haga un descuento del 10%. Le damos aquí donde dice fórmula. Y como observamos, muy rápidamente nos crea esta fórmula. Ahora veamos el segundo ejemplo. Esta vez vamos a pedirle que cree un macro que extraiga direcciones de correo electrónico de una columna y envíe un correo a cada dirección utilizando Outlook. Aquí vamos a cambiar y vamos a seleccionar Visual Basic. Le damos en generar aquí. Aquí tendríamos todo el código, simplemente debemos copiarlo. Luego presionamos Alt más F11. Entramos acá a nuestro proyecto, pegamos este código, cerramos, ya podemos ejecutar. Pero como yo no utilizo Outlook, simplemente estaba ejecutando este macro para que vean que sí funcionaba el código. Finalmente veamos la función de explicar fórmula y vamos a escribir una fórmula aquí muy fácil. Vamos a poner la fórmula de suma, seleccionamos este rango de celdas, cerramos la fórmula. Y luego seleccionamos aquí la celda donde hemos colocado la fórmula. Le damos aquí donde dice explicar fórmula. Y aquí rápidamente nos genera la explicación de esta fórmula. La única desventaja es que esta explicación nos la genera en inglés. Podemos copiar este texto de aquí, lo llevamos al traductor y si observamos solo para comprobar, nos dice que se utiliza esta fórmula para calcular la suma de los valores en el rango de la celda G7 a G30. Así como lo habíamos indicado. Y es así como hemos llegado al final de este tutorial. Te animo a probar estos complementos y ver cómo pueden mejorar tu productividad en Excel. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo.